Gracias a Dios por todas sus misericordias, por todas sus bondades y porque aún estamos con vida, porque aún tenemos esperanza, porque aún hay perdón de Dios, porque aún hay misericordia de Dios. Gloria a Dios. Romanos 6:23, muy conocido de todos. ¿Cómo dice? Vamos a recitarlo todos. ¿Cómo dice Romanos 6:23? Válgame Dios. ¿Cómo dice? Otra vez. Amén. Cuando alguien va al médico por una molestia leve y resulta que el médico le dice, pues sabes de qué es cáncer, y esa palabra causa terror y provoca una sensación de desmayo y en muchas ocasiones la desesperanza. No hay remedio, es cáncer. Y otro término que se usa pues también es malignidad. Es un tumor maligno. Y entonces el cáncer se ha asociado con algo maligno. Y cuando hablamos de algo maligno, pues tiene que ver con el maligno, con Satanás. Bueno, así lo asocia la gente, un tumor maligno, dicen los médicos, etcétera. Y a lo mejor tiene que ver algo con lo maligno. Por eso en el ámbito médico esa palabra describe un tumor que tiene una extraordinaria capacidad y un potencial para crecer y que se expande invadiendo los tejidos alrededor sistemáticamente y provoca una metástasis, algo así. Es decir, cuando las células cancerosas se desprenden de un tumor, viajan por todo el cuerpo a través de la sangre y van surgiendo nuevos órganos con tumores a otros lados del cuerpo, y luego se escucha la palabra, pues ya estás invadido, ya el cáncer está por todas partes, ¿verdad? Ya cuando la persona escucha eso, un dictamen médico, pues como que la desesperanza se va hasta lo más bajo, lo más difícil. Y es cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original y viajan a través del cuerpo. Y si se les deja de atender, la malignidad tiende a infiltrar, a extenderse por todo el cuerpo y finalmente pues toca la invasión que provoca la muerte. Y yo en el tiempo que tengo de pastor he visto muchos casos de estos y he visto cómo la gente se aterra, se acobarda
ante una situación de estas naturaleza. Y no quiero meterme a juzgar su fe ni nada que se le parezca. Y esto es así. Uno de los problemas más fuertes que el ser humano, y solo hay una enfermedad, escúcheme bien, solo hay una enfermedad que Dios nunca la va a sanar. Por más que ores, por más que ayunes y por más que se pida la oración, hay una enfermedad que Dios nunca, así como lo oye usted, nunca lo va a sanar. Para que usted evite ser víctima del chantaje, para que usted evite ser extorsionado por charlatanes que le ofrecen y le declaran en fe que usted ya está sano. Y hay que entender, usted dirá, pues ¿cuál es la enfermedad? El cáncer no es, el diabetes tampoco, el colesterol tampoco. ¿Cuál es? Cualquier enfermedad que te cause la muerte, Dios nunca te la va a sanar. ¿Sí me expliqué? Cualquier padecimiento que le cause la muerte y que diga Dios, hasta aquí llegaste, es porque Dios determinó y hasta ahí llegó su vida. Puede ser diabetes, puede ser un ataque cardíaco, puede ser cáncer, puede ser X enfermedad. Hasta una impresión fuerte le provoca un paro cardíaco y hasta ahí llegó. Porque la Biblia dice que establecido está por Dios que el hombre muera una sola vez y después tenga que enfrentar un juicio ante el trono de Dios. El juicio que trae el pecado. La paga del pecado es muerte. Y ante esa muerte hay un juicio donde todo ser humano, pastor e iglesia, creyentes y no creyentes, llámese presidentes de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, llámese Papa de Roma, llámese como se llame el rango o la función que desempeña el ser humano, un día tendrán que morir y un día tendrán que presentarse de Dios para ser juzgados. Para ser juzgados. Y es algo de lo que no se quiere oír. Hablar del pecado es algo que como que ya no causa mayor afectación. A mí me sorprende que el cáncer y la malignidad de esas palabras sean tan temibles por el ser humano. Sin embargo, el pecado es mucho peor que el cáncer y nadie se escandaliza de él. Nadie le teme vivir al pecado, aun cuando la sentencia está, la paga del pecado es condenación, es muerte. Nadie se asusta de eso en los tiempos que vivimos. Es impresionante. Es impresionante esta realidad. El cáncer te logra quitar la muerte física, pero el pecado te quita la vida eterna, la posibilidad. El pecado te quita la posibilidad de ser salvo. El pecado te quita la posibilidad de ser levantado en el rapto de la iglesia, de irte al cielo. El pecado condena, por eso dice el texto, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y
El pecado es una malignidad espiritual que necesitamos verlo desde la óptica bíblica. No verlo como lo ve la sociedad. No. Para nosotros hay una regla y es la Biblia, es la palabra de Dios. Y hay que verlo como la Biblia lo ve y como la Biblia lo dice. Porque esa malignidad espiritual y moral, si se le deja sin control a la deriva, puede diseminarse por todo nuestro interior y contaminar todas las áreas de nuestra vida. Y lo que es peor, con toda seguridad provoca la metástasis a partir de nosotros. Es decir, se extiende e invade, contamina a otras personas. A partir de nosotros se extiende hacia otros creyentes que nos rodean. Y nadie vive en una isla espiritual o social como para pensar, a mí no me afecta andar o hablar con fulanos o con sutanos. Hasta algunos han dicho, bueno es andar en el fuego y no quemarse. Algunos justifican eso. Mas sin embargo la Biblia dice que las buenas costumbres se corrompen con otros tipos de pláticas o de relaciones. Y en la guerra espiritual a esto se le llama transferencia de espíritus. Transferencia de espíritus. Y como nosotros y el trabajo de la iglesia y el mensaje de la Biblia es netamente espiritual, pues usted tiene que creer que los espíritus malignos que operan en una persona también a usted se le pueden transferir, lo pueden influenciar y pueden hacer que usted agarre conductas que usted no quiera, pero los espíritus que le han transferido lo hacen actuar como usted no quiere. ¿Y de qué se agarran? Del pecado que mora en cada uno de nosotros. Por eso nuestras actitudes, palabras, acciones, nuestros pensamientos más íntimos afectan a nuestro prójimo. Y la malignidad del pecado radica en que rompe nuestra relación con Dios. No hay ninguna posibilidad que una persona tenga una relación con Dios viviendo y practicando el pecado deliberadamente. No existe. Aunque la gente diga y argumente, pueden decir mil cosas, pero la Biblia dice que los pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. No importa quién sea, cómo sea, el pecado te separa de Dios y para siempre. El pecado separa al ser humano de la comunión con su Creador. Ese Dios que es santo y es justo. El pecado es una rebelión contra la autoridad soberana de nuestro Dios, el Creador. El pecado está tan contaminado el mundo que la Biblia dice que corrompió la creación. La Biblia dice que la creación fue sujeta, fue esclavizada, fue secuestrada por el hombre a causa del pecado. Y también dice la Biblia que por eso la misma creación gime ser liberada, gime y espera el día glorioso en que los hijos de Dios
sean libres y la tierra sea libre de la presencia del hombre pecador. Sé que este es un sermón para que usted medite seriamente. No es para que hable lenguas, ni para que diga gloria a Dios. Este es un sermón profundamente reflexivo. Porque todos los que estamos aquí, ninguno está exento de pecado, incluyendo el que está hablando. Ni uno. Y todos tenemos problemas en ese sentido. Por eso nuestras palabras, nuestra manera de hablar, destruye o edifica, construye o derriba. Nuestra manera de hablar da vida o da muerte. Por eso dice la Biblia, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces es tan poderoso lo que una persona habla, que tiene el potencial de dar vida a una persona y tiene el potencial de matarlo espiritualmente y también físicamente. Ese es un poder que Dios nos dio, el poder de la palabra. Si decimos un chisme, podemos destruir a una persona, podemos destruir un matrimonio, podemos destruir una familia por un chisme. Y la persona se puede sentir sin culpa y sin pecado. Podemos destruir, corromper la mente y afectar los sentimientos de quienes nos escuchan. Por eso hablar de aquí es una responsabilidad muy grande. Y sé que a muchos no les gusta mi estilo de predicar porque dicen que soy muy duro, que hablo muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo tengo claro y trato de concretarme a lo que dice la Biblia. Que no a todos nos gusta, pues ni a mí me gusta lo que la Biblia me dice. Ni a mí me gusta, pero trato de apegarme a lo que ella dice. Por eso, si nos quejamos por las circunstancias difíciles de la vida, ponemos en duda la soberanía y la bondad de Dios, y quienes nos escuchan se sentirán tentados a hacer lo mismo. ¿De qué sirve que vaya a la iglesia? ¿De qué me sirve que me haya bautizado? Y luego usted lo comenta a alguien y si está poquito peor que usted, pues ya lo acabó de hundir. Porque eso habla de duda, habla de no tener, de no saber que Dios tiene control de todas las cosas y yo puedo descansar en la soberanía de Dios. Puedo confiar en que Dios está en control de todo. De esa manera, nuestro pecado provoca esa forma de invadir, de transferir esos malos espíritus por comentarios, por transmitir dudas, por transmitir exactamente lo que hicieron los espías cuando regresaron de la tierra de Canaán. Empezaron a hablar mal de la tierra, empezaron a hablar mal ante el pueblo de Israel, de tal manera que eso ocasionó que el pueblo de Israel murmurara, tuviera miedo y se rebelaran contra Moisés. Por los 10 que empezaron a hablar mal. Es muy fácil transmitir el terror, el miedo, ¿verdad? Y luego más ahorita que yo lo veo diferente con el asunto de la guerra de Irak e Israel, donde se está creyendo, se está fraguando la tercera guerra mundial. La gente no
no quiere pensar en las dimensiones de que si eso se llega a dar. No quiere pensar ni en eso. Porque, hermanos, vivimos en una etapa en la que a la gente no le interesa. Yo me siento seguro aquí en mi ranchito. Yo siento que aquí en mi casa no va a llegar nada, no me va a alcanzar. Esos son sentimientos, emociones que nos engañan y que polarizan nuestra manera de pensar. Pero si se llega a dar eso, somos los primeritos que vamos a caminar usted y yo aquí. Porque aquí está una de las bases más grandes de los Estados Unidos, en San Diego. Y los misiles están apuntando todos allá. Y como las estrategias de ellos que pelean es atacar las bases, los aeropuertos, los lugares donde tienen las armas. Eso fue lo que atacó Estados Unidos en Irak. Las bases donde hacían armas nucleares. Así que con la ayuda de Dios, si aquí nos toca, pues aquí no va a quedar ni raíz ni rama. Nos vamos con el Señor. Pero hay mucha gente que no lo ve como una posibilidad. Y es porque es que el pecado ciega. El pecado hace que ignores la realidad y te haga poner falsas esperanzas en tu vida. Por eso el pecado es mucho más profundo de un hecho incorrecto. El pecado es mucho más profundo de decir una mentira o pensamientos malignos que nunca expresamos abiertamente. El pecado es un principio moral, es una fuerza moral que se anida en el corazón del hombre. Y miren lo que dijo Cristo: ¿no entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Mateo 15, 17 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. No pasa que te pegue una infección. Pero lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Por eso la Biblia habla, el profeta cuando dice: les daré un corazón nuevo. Porque solo cuando Dios pone un corazón nuevo, hay nuevos pensamientos, hay nuevos sentimientos, hay un lenguaje nuevo, hay un lenguaje diferente. Este principio de pecado llamado carne o la carne es una realidad, de tal manera que Pablo lo trata de esta manera. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, hay una lucha que no se va a acabar mientras estemos en esta tierra: la carne y el espíritu. El espíritu lucha por estar conectado con Dios, pero la carne lucha por sus placeres, por sus apetitos. Y ese pleito, hermano, la única manera en la que usted medio lo puede controlar y puede ganar victoria y terreno es que usted sea un creyente de ayuno, de oración y de lectura, y que siempre se esté congregando para adquirir el calor del compañerismo de la iglesia. Siempre. Si usted deja cualquiera de estos 4 hábitos,
Si usted es una persona que ni ayuna, ni ora, ni lee la Biblia y se congrega cada venida de obispo, pues entiendo la condición en que está. No ocupo decirle. Usted está en una condición de peligro y de alto riesgo. Si es bautizado, está en el riesgo de perder su salvación y ser condenado. Y si no se ha convertido a Cristo, pues usted ya está condenado, no corre ningún riesgo. Ya está perdido. Y la única forma de salir de ahí es que usted tenga un genuino arrepentimiento y se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y camine fielmente hasta que Cristo venga. Por eso Pablo decía: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? O sea, Pablo tenía esta lucha. Pablo sabía exactamente. Por eso lea Romanos 6, Romanos 6, le hace una descripción de lo que es el pecado y todas sus consecuencias. Capítulo 7 de Romanos le hace ver cómo la ley te conduce al pecado. Y Romanos 8 le hace ver que la única forma de vencer al pecado es andando en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de esta naturaleza pecaminosa. Los que somos creyentes, los que somos cristianos bautizados, tendemos a evaluar nuestro carácter y conducta con base en el comportamiento moral de la cultura en la que vivimos. Pues sí, yo me comparo con un adicto de la calle o con un alcohólico, pues yo soy un santo, no me faltan las alas. Pero dice la Biblia: sé ejemplo del creyente. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo del creyente. O sea, sé ejemplo de los hermanos, de la gente que cree. Y ahí es donde está el desafío. Por eso no es bueno que nos evaluemos con la gente que no conoce a Dios. Ahora con la marcha del orgullo gay, fue la semana pasada, muy orgullosa la gente por celebrar que cada vez son más los que se unen a proclamar que la homosexualidad es buena, que el relajamiento inmoral es bueno, que los evangélicos, los cristianos, la Biblia es un libro para gente retrógrada, para gente retrasada, para gente, y nos tildan de todo. Y ellos celebran y se juntan y se marchan, y cada vez las marchas son más grandes. Y lo irónico de esto es que cada vez la iglesia es menos. Cada vez la gente en la iglesia quiere servir menos a Dios. Y cada vez la gente que dice que cree se aleja más de Dios. Eso es lo irónico de esto. Y no me asusta, porque así está escrito. Así está escrito, tal cual. La apostasía. ¿Qué es la apostasía de la que habla la Biblia? La negación de la fe. Negar la fe es ser un apóstata. Cuando un creyente ni ayuna, ni ora, ni lee la Biblia, ni se congrega, ese es un apóstata. Está negando su fe. Y sé que en las redes te dicen que no ocupas congregarte, que no ocupas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se dicen. Usted debiera ser un estudioso más serio de la Biblia
para que no caiga en ese tipo de cosas que oye y lo hacen sentir a usted, entre comillas, bien. Yo y Dios, no ocupo la religión, no ocupo la iglesia, no ocupo congregarme. No dejan de ser opiniones humanas. Pregúntese, ¿qué opina Dios? Métase con Dios a ver qué le dice Dios. Métase al ayuno, a la oración, a la palabra y pregúntele a Dios a ver qué le dice Dios. Ahí vaya. Por eso, por lo general, vivimos bajo una norma moral que en opinión a veces de muchos de nosotros es más alta que el de la sociedad. Y es muy fácil sentirnos bien con nosotros mismos y asumir que Dios siente exactamente lo mismo. Porque no tomo, no fumo, no le hago mal a nadie. Y creemos que eso es todo. No, hermano. Dije al principio, el pecado es mucho más profundo que una mentirita. El pecado es mucho más profundo de no hacer el bien. Porque dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Entonces, eso es mucho más profundo que esto. Pablo no lo entendía, ni yo lo entiendo. Y no creo que usted tampoco lo llegue a entender. Nos resistimos a reconocer la realidad de que el pecado todavía mora en nosotros, para empezar. No queremos reconocer que yo tengo un problema y que el problema es el pecado. ¿Por qué no se resuelven mis conflictos matrimoniales? ¿Por qué no se resuelven mis conflictos como joven, como señorita, como varón, como familia? Por el pecado que mora en ti, por el pecado que mora en mí, por el pecado que mora en nosotros. Y mientras no lo veamos tal cual, usted no va a tener el antídoto, no va a tener las radiaciones que pueden detener el cáncer a tiempo y tener una calidad de vida. Pero cuando usted detecta el cáncer a tiempo, se puede extirpar y se le puede dar un tratamiento y le puede dar una mejor calidad de vida y alargarle la vida. Es lo mismo con el pecado. La única radiación que puede mantener el pecado a raya se llama el fuego del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. No es venir a la iglesia, no es nomás estar un domingo, no, hermano. Es andar en el Espíritu desde la mañana hasta que anochece todos los días de mi vida. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el fuego de Dios, vivir en el fuego de Dios, tener el fuego encendido siempre. Cierta persona vendió una casa y el comprador le puso una condición porque estaba muy barata. Le dijo el comprador, ok, te la voy a pagar, pero dijo el vendedor, ok, te la voy a vender porque con una condición, quiero que me dejes dejar este clavo aquí en la puerta, por dentro. Y el comprador pues no le vio problema, ¿no? Un clavo, pues ¿qué significa un clavo?
Gracias. ¿Qué significa un clavo? No hay problema. Compró, hicieron el contrato y en el contrato había una cláusula donde decía que iba a haber un clavo ahí, que el clavo pues iba a ser propiedad del que la vendió y que de tiempo en tiempo pues lo único que iba a hacer iba a ir a ver el clavo. Y así pasaron algunos meses, un año y medio, y el que la compró pues ya ni se acordaba, ¿no? Y como al año y feria llegó el hombre y le tocó. Y le dije, ¿qué se le ofrece? Soy el que le vendí la casa. Ah, de veras, ya ni me acordaba, dice. ¿Qué se le ofrece? Pues vengo a ver el clavo, dijo. Ah, sí, ya me acuerdo. Ya, pásele, mire. Ya lo miró. Ahí está el clavito. Ok, gracias. Y se fue. Se fue. Y al rato, a los meses volvió otra vez. Y así sucesivamente. Se fue haciendo repetitiva la visita de ir a ver el clavo de tiempo en tiempo. Ya las últimas veces traía el sombrero y decía, vengo, voy a dejar aquí el sombrero en el clavo por un ratito. Y luego volvía y decía, voy a dejar colgada aquí la camisa por un ratito. Y tanto estuvo yendo y viniendo que el dueño de la casa se enfadó y mejor le devolvió la casa. Porque el amigo pues iba cada rato a ver el clavo, el clavo. Dice la Biblia que cuando el Señor te llamó, echó fuera de tu vida muchos demonios y quedó tu casa limpia, barrida y adornada. Así quedó tu vida. Y dice que después de cierto tiempo los demonios que salieron vuelven a rondar la casa. Dan sus vueltecitas a ver el clavito. Así que si tú dejaste un clavito, el diablo no va a dejar de rondarte. El diablo no va a dejar de visitarte. Si tú fuiste alcohólico y todavía en tu casa tienes por ahí botellitas de recuerdo, de vino, de whiskies, cosas, tienes un clavito. O si tienes por ahí un 6 de cervezas porque tu hijo viene de vez en cuando y no es bautizado y pues a él le gusta la cheve y tú, esos son los clavitos y quizás otros. Y tanto viene el diablo a ver el clavito hasta que vuelve a entrar, dice, con otros 7 más y el estado de esa persona viene a ser 7 veces peor de lo que antes fue. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, ¿por qué regresa Satanás a la vida de muchas personas? Porque nunca sacaron el clavito. Lo dejaron, no le vieron la importancia, no le vieron la delicadeza. Pues, ¿qué es un pecadito, hombre? Que no significa nada. Por eso el cáncer es una buena analogía para entender la manera en que opera el pecado en nuestra vida. Y especialmente cuando nos referimos al que aceptamos y al pecado que consentimos. Sí, porque hay pecados que nosotros aceptamos sabiendo que es pecado. Y hay pecados que nosotros los consentimos sabiendo que no debo estar de acuerdo. Y consentimos. Algunos pecados que se consienten o inconscientemente son practicados por los creyentes sin que se den cuenta, porque sus conciencias ya están cauterizadas. Es decir, ya no, la conciencia ya no redarguye. Y si una persona está en ese nivel de conciencia, déjeme decirle, nada hay que hacer con usted. Nada. Nada. Porque si su conciencia
ya no lo reprende, dice la Biblia, mayor que su conciencia es Dios. Ya no hay nada que hacer. Vaya y revuélquese en el pecado. Ya no tiene que hacer nada en la iglesia. Ya no tiene nada que hacer porque ya nada le redarguye. Nada. Pero te lo digo porque la Biblia así lo dice. Pero si tu conciencia te redarguye de pecado todavía, eso quiere decir que tienes esperanza. Eso quiere decir que tienes posibilidad. Porque el que la palabra te redarguya te debe llevar al arrepentimiento, a buscar el perdón de Dios, a depender de Dios, a humillarte delante de Él, y entonces saborearás la misericordia nueva cada mañana, cada día, que es maravillosa. Por eso hay tanta gente que deja la iglesia porque ya no le redarguye el no venir a un culto. Ya no le redarguye a no congregarse, ya no le redarguye nada. Y eso, hermanos, es estar ya perdido. Es estar perdido. Pero cuando a alguien todavía la conciencia le pica, tiene posibilidades. Los creyentes de la actualidad hemos recibido la influencia de la filosofía de nuestros tiempos, donde se nos dice: si te sientes bien contigo mismo, no importa lo que hagas, no importa lo que diga el pastor, no importa lo que diga la Biblia. Si lo que haces te hace sentir bien, pues eso es lo que importa, síguelo haciendo. Eso dice la gente. ¿Qué tiene de malo? Bueno, la Biblia dice que para el puro todas las cosas son puras. Pero para el que no es puro de corazón, nada le es puro. Todo es igual. Hay un contraste tremendo con los puritanos. Hubo un grupo de creyentes del siglo XVII que se llamaron puritanos. Ellos tenían una perspectiva muy diferente de sí mismos acerca del pecado. Y en esa época escribieron no menos de 4 libros que hablan acerca del pecado, y sus títulos evidencian la manera en que se concebía el pecado. Por ejemplo, el título de un libro es lo pecaminoso del pecado. Otro es el engaño del pecado. Y el otro es anatomía de los pecados secretos. El mal de los males o la extrema pecaminosidad del pecado. Los pastores que escribieron estos libros percibían al pecado como lo que es, como lo dice la Biblia, una fuerza diabólica que reside dentro de nuestro interior. Y a veces, hermano, no queremos verlo así, pero es una fuerza diabólica que se agarra de tu carnalidad. Algunos escritores le llaman asideros de Satanás, agarraderas, donde el diablo se agarra para destruirte. ¿Sí? Y por esta razón nosotros necesitamos ver el pecado como la Biblia lo es, una fuerza diabólica. Cuando oímos esas voces internas, ese diálogo interno que muchas veces tenemos, y que usted está escuchando algo que le dicen, está escuchando una voz interna, o a veces un diálogo entre usted y esa voz. El pastor está exagerando, no es cierto eso que está diciendo, es mentira. Y usted tiene diálogos internos. Una voz era del diablo, esa que le está diciendo, que le está contradiciendo lo que dice la Biblia, y otra es la voz de Dios que se está dando a escuchar desde aquí. El diablo es el que le va a decir: vete a fornicar,
vete a adulterar, vete a emborrachar, vete a drogarte, vete a prostituirte. ¿O le va a decir Dios a una persona que haga eso? Claro que no. ¿Quién se lo va a decir? Satanás. Él. Y curiosamente la gente a ese sí le obedece. Muy bien. A esa voz sí le obedeces. Pero te debe quedar claro que obedecer esa voz te va a llevar a la condenación eterna de tu alma. Te va a destruir tu vida. Va a arruinar tu vida. Independientemente lo creas o no lo creas, el diablo te va a decir o te va a dar otras opciones donde no escuches una predicación como esta, donde nos confronta ante nuestra realidad con el pecado. Por eso no espero ser popular, no busco la popularidad, busco que usted entienda que no importan aquí sus estudios académicos, es un pecador. Aquí no importa su ignorancia, la ley no exime de culpa al que la ignora. Es que no sabía, lo siento mucho. Ayer me multaron porque iba hablando por el celular. Ni modo de decirle al policía, pues no sabía, porque pues, ¿desde cuándo se dice? La ley no te exime de culpa. Así es la Biblia. Dios no te libera el hecho de que tú digas, es que no sabía. Si sabes. Tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que está mal. No te hagas. Dile a tu vecino, no te hagas. No te hagas al pato. Tú sabes que estás mal. Tú sabes que no está bien lo que has hecho y lo que estás haciendo. Yo lo que estoy haciendo es nada más recordarte. Pero tú lo sabes en el fondo. Por eso, si usted se pusiera a pensar unos momentos sobre estos adjetivos de estos libros, donde nos dice que el pecado es vil, es feo, es odioso, es maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, agresivo, ponzoñoso, virulento, villano, abominable, inmoral. Si usted se pone a analizar esos adjetivos, ay, ay, ay. Si se pusiera a pensar unos momentos sobre eso que mencioné acerca del pecado y el impacto que tiene esos términos, describen los pecados escandalosos de la sociedad. Pero no solo eso, sino que también se refieren a los que toleramos en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué pecados toleramos nosotros como santos, como pastor, como creyentes, como líderes? Nosotros toleramos muchos pecados. Por ejemplo, la impaciencia. ¿Quién ve la impaciencia como un pecado? Nadie. El orgullo. ¿Quién ve el orgullo como un pecado? Nadie. El resentimiento. ¿Quién ve el resentimiento como un pecado? Nadie. La frustración. ¿Quién la ve como un pecado? Nadie. El no perdonar. ¿Quién lo ve como un pecado? El no perdonar. Nadie.
le parecen odiosos y perniciosos, en realidad sí lo son. Pero si para usted no es pecado el tener amargura en su corazón y odio contra una persona, entonces, ¿qué es? Si no es pecado, dígame usted qué es. Perdóneme mi ignorancia. Perdóneme porque soy muy ignorante, no sé qué es pecado entonces. Tan peligroso es tolerar esos pecados en nuestra vida espiritual como ignorar el cáncer que ha invadido nuestro cuerpo. El pecado aparentemente inofensivo puede llevarnos a otros más graves. Una mirada lujuriosa. Por eso la mujer no debe vestir provocativamente, porque los hombres somos lujuriosos. Los hombres somos pecadores. Y ver a una mujer vestida deshonesta despierta la lujuria en el hombre y lo lleva a cometer pecado de adulterio y fornicación. Alguien ha descrito el pecado como una traición cósmica. Sin embargo, cuando la Biblia habla de transgresión, su significado es rebelión contra la autoridad. En este caso, la del Señor. Él tiene toda autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que cuando yo digo un chisme, me estoy rebelando contra Dios. Cuando albergo un resentimiento contra alguien, en vez de perdonar en mi corazón, estoy en franca y consciente rebelión contra Dios. Por lo tanto, cuando pecamos, es decir, cuando violamos la ley de Dios, la ley divina, estamos en problemas muy serios. Nos estamos rebelando contra la soberanía, la autoridad y la majestad de nuestro Dios. Para describirlo en pocas palabras, nuestro pecado es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tener en poco o menospreciar la palabra de Dios también es pecado. Segunda de Samuel dice: porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, le dijo el profeta Natán a Urías Eteo, a David, perdón. La espada de Jehová no se apartará de tu casa. Tener en poco, hermano, la palabra de Dios es grave. Muy, muy grave. Ignorar los preceptos de Dios es muy delicado. Dice, es tan delicado que la Biblia dice a usted y a todos los que me ven y me oyen, si alguien está viendo por la transmisión, ignorar la palabra de Dios es demasiado delicado. Porque usted es como estar ignorando a Dios. Es como estar teniendo en poco a Dios. Es como decir, no me interesa lo que diga Dios. Y Dios dice, por cuanto me has tenido en poco, yo también te tendré en poco. Yo honraré a los que me honran. Si usted es un creyente que ha entendido que estamos aquí para honrar la palabra, para honrar al Dios de la palabra, entonces Dios a usted lo honrará cuando fuere tiempo. Dáselo al Señor, si es para Él, dáselo fuerte.
O sea, el pecado es menospreciar la ley divina. Pero también entendemos que menospreciar la ley del Señor significa despreciarlo a Él. Es muy fácil juzgar el pecado de David como muy grave y así evitar aplicar la enseñanza de Natán a nuestra vida. Pero como ya hemos visto, todo pecado, grande o pequeño, ante nuestros ojos, se comete ante Dios. Cuando nos permitimos cometer cualquiera de los pecados aceptables, repita conmigo, pecados aceptables. Hay muchos pecaditos y otros pecadotes que usted los tiene aceptados como normal. Como normal. Y no es así. No solamente damos evidencias de rechazo de la ley divina, sino que al mismo tiempo estamos menospreciando a Dios. Un día había una hermana que se había dejado de congregar y fui y la visité. Y ella me dijo, hermano, es que la verdad es que me gustan mucho los pantalones, me gustan mucho las alhajas y pues ya no quiero ir a la iglesia. Ya, me quiero retirar de ahí. Ah, está bien, hermana Lita. Entonces, mire, le voy a proponer algo. Vamos a hacer una oración. Y en esta oración usted le va a decir a Dios, Señor, ya no quiero nada contigo, no quiero servirte, estoy decepcionado de ti, de tu palabra, de tu iglesia, y ya no voy a ir a la iglesia. Ah, no, dice, yo no voy a orar así. ¿Por qué? Pues no me está diciendo que ya no se va a congregar, pues. No, pero yo a Dios no lo dejo. Y el diablo le ha hecho creer a mucha gente que el dejar de congregarse es no dejar a Dios. Es hacer tu propia iglesita en tu casa y estar bien con Dios. Aquí Dios y yo aquí oro, yo aquí ayuno, yo aquí leo la Biblia, aquí miro a Cash Luna, aquí miro a Dante Gebel, aquí miro a Maldonado, aquí miro los conciertos. ¿Para qué voy a la iglesia? Puros hipócritas. Y mucha gente así se excusa y se protege. No, hermano. Las personas que así lo hacen no son sinceras consigo mismo. No son sinceros consigo mismo. El que, óigalo bien, el que deja la iglesia, deja a Dios. Y diga lo que diga, argumente lo que argumente, lea la Biblia, estudie la Biblia para que se dé cuenta de esto. No es algo que yo quiera hacerlo, decirlo, lo tengo que decir ya porque es parte de lo que estamos tratando, el pecado. ¿Es pecado no congregarse? Sí lo es, claro que sí. Así, claro y con mayúscula. ¿Es pecado no congregarse? Sí lo es. Dejar a Dios es la peor decisión que puede hacer una persona. La peor. Dios conoce nuestros pensamientos. Escucha nuestras palabras. Aún antes de decirlas, Él ve lo que hacemos. También escudriña nuestras motivaciones. Pues Pablo escribe que cuando el Señor venga, hará evidente las intenciones de los corazones. Esto significa que todas nuestras rebeliones, el menosprecio a su ley y la tristeza que le hemos provocado al Espíritu Santo, porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de vuestra redención. La presunción de su gracia y todos nuestros pecados se llevan a cabo ante la presencia de Dios. No hay un lugar donde Dios no te observe y no te escuche. No existe. Por eso
siendo Dios tan santo, tan limpio, tan puro, tan perfecto, tan justo, tan amoroso, tan misericordioso. Así es la gracia bendita de nuestro Dios. Así es el pecado. Es pecaminoso. Lo más vil, lo más pecaminoso, completamente pecaminoso, completamente horrendo y siempre pecaminoso y siempre será pecado. Aunque hoy se suavice y ya no siga pecado, es un hierro, es un desliz, me equivoqué, la regué, es pecado. Por eso en el Salmo 51 David dice: he pecado contra ti. He pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dijo el hijo pródigo. He pecado contra ti. A no ser la misericordia de Dios tan grande, tan maravillosa, tan dulce, tan amorosa, la misericordia de Dios, hermano, usted y yo ya hubiéramos sido consumidos desde hace rato. Ya, hermano, ya hace ratito no hubiéramos llegado al culto, allá en la calle hubiéramos quedado calcinados. Pero mire, por la gracia y por la misericordia de Dios hemos estado aquí hoy. Yo no sé si este sermón para usted sea una mala noticia o una buena noticia. Pero casi siempre estamos acostumbrados a decir que la buena noticia, Él vino a liberarte, vino a salvarte, y sí, te vino a salvar de todo lo que has oído. Te vino a rescatar de estas trampas diabólicas. ¿Cómo podemos ver? Es real y es terrible, terriblemente malo. ¿Cómo responde usted ante estas cosas? Contéstese usted solo, usted sola. ¿Las va a desviar hacia otra gente a quien usted considera que es peor pecadora que usted? ¿O usted va a tener la capacidad de decir, como dijo David: yo soy ese hombre, Señor? Yo soy el que pequé contra ti. Yo soy el que he fallado. La culpa no la tiene mi esposa, la culpa no la tiene mi papá, la culpa no la tiene mi mamá, la culpa no la tiene el pastor, la culpa no la tiene el líder. No. Yo soy, Señor, yo he pecado contra ti. Y hoy vengo buscando tu arrepentimiento, vengo buscando tu amor, tu perdón, vengo buscando tu gracia bendita, oh Padre Celestial. Cada vez que tú y yo nos hemos encontrado en una práctica pecaminosa, escuchamos el llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Y cuántas veces he dicho: ya no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname? Quizás. Y volvemos: ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Ya no vuelvo a tomar, le dice la esposa, el esposo alcohólico a la esposa: ya no vuelvo a tomar, te la juro que ahora sí, ya no voy a volver. Ya no voy a volver a las drogas, te lo prometo por esto. Y baja el cielo y las estrellas y nomás le dura 2 meses, 3 meses y al rato otra vez en las mismas. Esto no es un juego. Esto no es un juego, hermano. Esto es serio. Es tan serio que esto depende su futuro en la eternidad. Esto es tan serio que de esto depende su matrimonio, su familia, sus hijos. Es tan serio así. Es tan serio que pregúntese por qué muchos no pueden hacer una relación matrimonial estable. ¿Por qué viven solos? ¿Por qué están solos? Pues por algo será. No creo que sea por la santidad andando.
No creo que sea porque son muy santos los hermanos, los hombres que están solos y las mujeres que están solas. No creo francamente que sea eso. ¿Por qué muchos matrimonios están batallando? Pues por el pecado que mora en ustedes. Por eso. Llámele pecado, no lo pinte de gris. Es el pecado que mora en nosotros. Y mientras nosotros no lo veamos tal cual y vayamos ante el trono de Dios con un arrepentimiento sincero y genuino. Yo le decía en la clase en la mañana a los hermanos que empezamos la clase, para todos los recién bautizados, los que no han cruzado en una escuela, hermanos, ojalá que este sermón les redarguya de verdad y se inscriba en la clase. Los hábitos espirituales. Llegué a un punto donde dice el hábito de la oración. Dice Mateo 6:6 que debes, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y Él que ve los secretos te recompensará en público. Yo les decía a los hermanos, dice, primero es tú, más tú cuando ores, más tú. No es si tu esposa ora o no ora, o tu esposo, es harina de otro costal. Eres tú, lo personal. La persona que debe buscar el rostro de Dios en oración, eres tú. Entra a tu aposento, debes de tener un lugar donde orar. Mateo 6:6. Debes de tener un lugarcito donde te vas a hincar a orar. Y luego dice, cierra la puerta, intimidad. Nadie debe oír tu oración, tu clamor ante Dios. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Es entre tú y Dios. Y ahí dile a Dios, ahí desnúdate, ahí quítate la máscara, ahí dile al Señor, yo he pecado, Señor, he adulterado, he fornicado, Señor, le he sido infiel a mi mujer, le he sido infiel a mi esposo, a mi tío, qué sé yo. Ahí desnúdate en secreto ante Dios, ahí confiésale lo peor que has hecho delante de Dios, que solo Él sabe, ahí confiésalo. Y cuando lo hagas con ese corazón sincero, honesto, sabes que te vas a levantar de esa oración como una plumita. Te vas a levantar de tal manera que en esa confesión que tú le haces a Dios de esos pecados ocultos que no los puedes decir a nadie, solo a Dios, en tu cámara secreta, mi Padre dice, te recompensará en público. En público se mirará el rostro pacífico, la alegría irradiante de un corazón que no tiene culpa, de una persona que sabe resolver sus problemas en la cámara secreta con el Dios de la gloria. Y olvídese de psicólogos, olvídese de psiquiatras, olvídese de andar buscando terapias. Usted sabe en lo que está mal. Usted sabe que está fallando. ¿Qué va a ir con un terapeuta a decirle, sabes qué? Pues, le puse los cuernos a mi señora. Ah, pues es que no te atiende, es que esto y que el otro. Eso lo arregla ahí solo. Eso lo arregla ahí en su cámara secreta. Y no ocupa andar pagando terapeuta, mejor denlo de ofrenda. Pero para eso se necesita tener valor, amarse uno mismo. Y si la regamos, bueno, pues ya la regamos. ¿Cuál es el camino? Resuélvelo ahí en la cámara secreta, ahí. Y entonces sí, lo que decía el hermano Raúl, entrarás por sus puertas con acción de gracias y por los atrios con alabanza. Entonces no estarás como estás en un culto ahorita, sintiéndote agredido, sintiéndote evidenciado, sintiéndote, ay, el pastor se pasa. No, no te sentirás así. Te sentirás contento, alabando y dándole la gloria al que la merece.
Termino con una anécdota. John Newton escribió en 1772 un hermoso himno que es clásico, Sublime Gracia. No obstante, en la juventud fue comerciante de esclavos y capitán de una nave que traía esclavos de África a Estados Unidos. Él los transportaba y por cuestiones de salud renunció a esa vida y se metió a estudiar teología y después se convirtió en un ministro. Pero aún siendo pastor, Newton nunca pudo olvidar la terrible imagen de su naturaleza, de su maldad, cuando comerciaba con los esclavos. Dice su historia: estoy predicando, decía él, y no dejo de ver la imagen de aquellos hombres, cómo sufrían, cómo los traían encadenados como bestias. Y tenía que lidiar. Y él dijo: solo sé que hay dos cosas en mi memoria que siempre me recuerdan que soy un gran pecador, un vil pecador. Pero también tengo en mi memoria que hay un Cristo que es un gran Salvador, que es un gran perdonador. Aleluya. Y cuando Pablo hace una descripción de todo lo que antes éramos nosotros, Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, hermano, tu pasado, el diablo siempre lo va a usar para tenerte encadenado. Tu pasado, el diablo siempre lo va a usar para tenerte estresado, deprimido y que vivas con culpa. Necesitas conocer al Salvador. Necesitas conocer al único que perdona pecados. Necesitas conocer al único que te hace libre. Fuera de allí estamos perdidos. Fuera de allí, amado hermano, no hay forma de lidiar con el pecado. No hay otra manera. No te sientas, te lo ruego en el amor de Cristo, no te sientas como que no necesitas que Dios te perdone. Así estaba Simón, el fariseo, cuando llegó Jesús y se sentó a la mesa, y al momento llegó María Magdalena, una mujer pecadora, y abrazó sus pies y empezó a llorar, y con sus lágrimas que caían sobre los pies, con sus cabellos los enjugaba, los limpiaba, los secaba. Y Simón dijo entre dientes, como algunos de ustedes han pensado en alguna ocasión de este sermón, dijo Simón: si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le está lavando los pies. Pero como el Señor es omnisciente, todo lo sabe. Él conoce tus pensamientos. No está la palabra en tu boca y Él sabe lo que vas a decir. Y le dice Cristo a Simón: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, dime, maestro. Mira, yo entré aquí a tu casa, no me recibiste. Me senté, no me diste besos. Me senté y no me lavaste los pies. Pero esta mujer que tú menosprecias, esta mujer que tú juzgas,
no ha cesado de lavarme los pies, de besarme los pies y de secar con su cabello. Esta mujer creyó que los pies de Jesús no estaban más sucios que su corazón. Por eso no ocupó una toalla, porque decía esta mujer: yo creo que mi corazón están más sucios que los pies del Señor. Y con sus cabellos largos se los secaba y los mojaba con sus lágrimas, arrepentida, sabiendo lo que ella había hecho. Sabiendo lo que había hecho. Corazón arrepentido. Le dice el Señor a Simón: Simón, cierto acreedor le debían 500 denarios y otro debía 50 denarios, y a los dos se les perdonó la deuda. Dime, ¿quién amará más? No, dice, pues al que más se le perdonó. Has juzgado rectamente. Así esta mujer, sus muchos pecados le son perdonados. Por eso al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama a su Señor. Y al que poco, como Simón el fariseo, que cree que no necesita perdón, que nomás está juzgando, criticando a la gente y menospreciando los mensajes, juzgando la predicación. Esos Simones, hermano, Dios tenga misericordia. Porque ellos creen que no necesitan perdón. Ellos creen que los envió el Señor aquí a juzgar y a vertir su veneno. No, Señor, eso lo va a llevar a usted al infierno, querido amigo, hermano. Por eso mucha gente no sabe cuánto le ha perdonado Dios. No voy a entrar en detalles, pero sí voy a decir detalles. El que alguien haya sido un criminal y que Dios le perdonó, mucho amará a Dios. Y no ocupas decir aquí: yo maté a 20 y yo trabajé con el pozolero y deshice y deshice. No ocupas decirlo. El Señor sabe lo que hiciste y el Señor sabe qué es lo que te ha perdonado, y tú también sabes de dónde te perdonó el Señor. Que eras narco, que eras pollero, que eras traficante, que eras, hacías drogas, vendías, lo que haya sido, todo te lo ha perdonado el Señor. Por eso amas al Señor, por eso lo amas con todo el alma, porque Él te perdonó con toda el alma. Ponte de pie. No sé si alguien tenga hoy algo que decirle al Señor.